La carrera de NASCAR Xfinity en Talladega tuvo bastante acción y fue entretenida de principio a fin. Bueno, en realidad al final hubo otra vez controversia, porque una amarilla en la vuelta final nuevamente nos dejó con dudas del ganador, al punto en el que el propio piloto al que NASCAR le dio el segundo lugar estaba reclamando la victoria. En este video te contaré y te explicaré todo sobre esta nueva polémica y además le daré soluciones o recomendaciones a NASCAR de cosas que poder implementar si es que quiere mejorar esto a futuro. Yo soy Ulter y arrancamos. Vamos a hablar del transcurso de la carrera. Esa fue tranquila durante la primera etapa, 3 filas mayormente, pero no veíamos movimientos muy agresivos. Recordemos que tanto la primera como segunda etapa eran cortas, 25 vueltas nada más, y el final de la primera etapa estuvo interesante. Austin Hill traicionaba a su compañero de equipo Jesse Love y al final, gracias al empuje de Christian Eckes, Jesse regresaba a la punta y ganaba esta primera etapa. Tuvimos paradas rutinarias a pits sin mayores inconvenientes y luego en la segunda etapa estaban más impetuosos. A partir de la vuelta 7 de ese stage, de hecho, ya se estaban traicionando. Nick Sánchez y no Rick Sánchez, Nick Sánchez estaba bastante agresivo, bloqueando constantemente. Movimientos van, movimientos vienen, roces al muro van, roces al muro vienen. Aparecían los del Junior Motorsports, Allgaier y Sammy Smith, y más o menos a mitad de esta segunda etapa veríamos un constante y sonante Trey White. Muy lindo, eso sí, pero agresivo. Se iban rotando bastante en la punta, a ratos Love, a otros Smith, aparecía Eckes y hasta Jeff Burton. Hill volvía a figurar y Allgaier que lo empujaba de una forma un poquito uyuyuy. No sé si buscaba más aire para la entrada de su Chevy, pero estuvo ahí al límite. Finalmente Hill se imponía en la segunda etapa gracias a que tampoco se pusieron muy de acuerdo para atacarlo. La tercera etapa pactada a 63 giros empezaba con todo y todavía debían una parada. Algunos empezaban a entrar a pits muy temprano, los de Childress, Colleague Racing y otros Chevrolets. Luego fueron parando los demás y los demás autos, los demás equipos, y al final pararían los Toyotas. William el Sandwichito Sawalich, como le colocamos de apodo a William Sawalich en la carrera de ARCA, pues lamentablemente tenía problemas de motor y tenía que abandonar. Que dicho sea de paso, en ARCA no lo hizo nada mal, pero bueno, acá en Xfinity no tenía tanta suerte. Catherine Leck, que por cierto había estado bien durante toda la carrera, logró liderar mientras todos paraban a pits. Lamentablemente, eso sí, se detuvo en pits ella sola, por lo tanto tenía mucho riesgo de perder la vuelta, pero justo antes de eso apareció una bandera amarilla por accidente. Sammy Smith baja, cierra a Jeff Burton, Smith pierde el control, choca con Van Alst y atrás Perkins toca a Zig que frena. Jeff alcanza a tocar el muro y Zig daña su frontal con el césped. Ahí bastante mal que por un pedazo de césped que no cortaron bien o que no pulieron esa zona de tierra ahí, ese cambio de elevación, pues dañes toda la parte frontal de tu auto con solo derrapar, la verdad, y mal. Luego del reinicio empezamos a ver movimientos bastante fuertes. Las hostilidades comenzaban con todo. Silich le aplicaba un gran movimiento a Jesse Love para liderar la línea externa. Luego regresaría el auto número 2 y Richard Childress Racing volvería a figurar fuerte delante. Lamentablemente, faltando 13 vueltas para el final, el spotter le dice a Aric Almirola que estaba clear por la línea externa y este sube. Tiene un contacto con Catherine Leck. Ella a su vez choca con Brandon Jones, que casi lo hace volcar. Jeffrey Earnhardt también se llevó parte de los daños y Taylor Gray la salvaba de milagro. Una pena por Leck, que no venía metiéndose en problemas. Esto es todo culpa de Almirola barra spotter. Almirola pues culpó a su spotter de que le dijo clear. De hecho, en la entrevista también mencionó de que el spotter le había dicho que estaba libre por afuera, pero bueno, ya vemos que no. Y una pena por Jones, que tampoco tenía velas en este entierro. Entonces pues bueno, ahí se van 3 autos lamentablemente. Pero si tú no te has ido todavía, suscríbete y activa la campanita, deja el me gusta, porque si llegaste hasta aquí quiere decir que este contenido te está gustando y te está entreteniendo, así que ya lo sabes, es gratis y me ayudarías un montón. Además, no te pierdes nada de mi contenido. Vamos ahora con el polémico final. Sánchez volvía a aparecer en punta y la batalla entre los amigos Love y Silich estaba interesante. Aparecía Allgaier, pero no se terminaban de conectar bien los del Junior Motorsports, Quapple y Silich. Nada raro, estos casi nunca trabajan bien en pistas con restrictores. Mientras que los de Richard Childress hacían un mejor trabajo. Burton con el equipo de Jordan Anderson también aparecía para la definición. El duelo
duelo estaba propuesto. Silis versus los de Richard Childress Racing en la recta posterior de la vuelta final. Love buscaba el espacio en el inferior de Silis, Connor bloqueaba y había un contacto entre los dos amigos. Silis luego de eso se dirigía descontrolado al infield e impactaba fuertemente de forma implacable con la barrera Safer. Un golpe, como puedes ver, realmente espeluznante. Y aquí me voy a detener un momento porque es importante. Silis sale de su auto con dolor, afortunadamente por su propio pie, decía tener un dolor fuerte en la espalda. Fue revisado en el centro médico de la pista, por fortuna no era nada y salió ileso de esa situación. De hecho, se dice que Jesse Love se sintió muy culpable porque, bueno, como te digo, estos dos son amigos, lo hizo sin intención Love y este fue al centro médico a abrazarlo y, bueno, a disculparse y demás. Afortunadamente, pues a Silis no le pasó nada. Ahora bien, volviendo a la carrera, ese impacto generó una bandera amarilla. Como ya había salido la blanca de última vuelta, la carrera se terminaría aquí mismo. Quien estuviera adelante al salir la amarilla en el semáforo se la llevaría. Primera polémica, esta amarilla NASCAR la sacó bien en mi opinión y yo creo que sí, faltaba todavía bastante de la vuelta para llegar a la línea de meta. No es como por ejemplo en los duelos en Daytona que tuvimos este año, que sacaron la amarilla a nada de la línea de meta, a escasos 100 pies, sino que en este caso sí tenía bastante tramo, tenía aproximadamente media vuelta todavía por completar el pelotón. Entonces claro, acá sí justifico que tenían que revisar a Silis, además de que el impacto fue durísimo, tú lo viste, y pues creo que estaba completamente justificada la amarilla en esa situación, así que sí, estoy de acuerdo de que la sacaran, porque en ese tipo de impactos y cuando falta todavía para completar tanto la vuelta, pues creo que sí, cada segundo puede llegar a contar y las asistencias pues pueden salir mucho más rápido en esta ocasión. Ahora, esto sí lo podían revisar después de la carrera, pero la adelantada de Hamlin en Richmond no, eso sí que no. Y dale con eso. Bueno, ya no me pongo pesado con eso. Segunda polémica. ¿Quién estaba adelante al salir la amarilla? La victoria estaba entre tres pilotos en los cuales se tenía duda de quién estaba adelante. Jesse Love, Austin Hill y Jeff Burton. Inicialmente NASCAR nos mostraba esta toma. Y sí, si ya estás viéndome acá pequeñito y ves esta imagen, sabes lo que va a pasar ahorita. Vamos a trazar líneas. Para contextualizarlo rápido, 21 es Austin Hill, 27 es Jeff Burton y el 2 es Jesse Love. El 2 ya sabemos que no. Descartadísimo el 2, pero ustedes ven el 21 y el 27 y dicen, bueno, ¿aquí quién se la llevó? Porque en ese momento en la transmisión y NASCAR dice que en ese punto fue que salió la amarilla, en ese preciso instante. Si trazamos una línea basándonos en la parte posterior de los autos, y esto es un pleno aproximado, digamos que ahí más o menos sería como una línea trazada en perspectiva de los dos autos. Si yo la copio y la pego adelante, yo la cosa la veo complicada, les cuento. Porque miren ustedes esta parte, la parte del splitter de Hill versus la parte del splitter de Burton. Claro, el peralte aumenta aquí, técnicamente la perspectiva de esta línea debería ser un poco más parada, pero ahí pone por ejemplo a Burton con más chances. Esta toma para mí no determina nada, para mí no está determinante esta toma. Por más de que yo trate de acomodarle y demás, siempre voy a notar cierta dificultad, y además de que acá no podemos basarnos tanto por estas líneas de la pista, porque recordemos que Talladega tiene líneas que dividen los carriles, ¿no? Cada carril tiene sus líneas aquí en esta zona, estas líneas blancas, pero al estar así difuminadas por el movimiento y aparte tener la perspectiva, también es difícil basarnos en ellas. Entonces esta toma a mí me deja dudas. Luego NASCAR nos mostró esas tres, básicamente esta y esta son muy similares a las primeras dos. Para mí, por perspectiva y demás, no es determinante, y lo mismo podríamos decir de esta, que creo que es básicamente la misma toma. Pero luego nos mostraron esta otra toma que acá no se ve muy bien, pero se las tengo en grande. Esta es la toma de la curva 3 y ese es el segundo exacto en el que sale la amarilla. Entonces, si trazamos la línea basándonos en esta de acá, y ese tip lo voy a tomar de Maxi Moreno, Maxi que está ahí en la transmisión junto con el partner que hice esta carrera en Xfinity en el canal del partner. Entonces tomamos de base esta rápidamente, trazamos aquí la línea. Bueno, voy a extenderla un poco, voy a agrandarla para no cambiar el ángulo y voy a quitarle un poquito de espesor. Ahí está. Ahí uno dice, bueno, se ve que Hill está muy por delante, pero claro, hay que tomar en cuenta la perspectiva, y es que acá hay más peralte que acá. Entonces acá es difícil tomarla 100% como base, como esta línea. Lo que hizo Maxi también, que fue muy inteligente utilizar esto, fue las líneas divisorias de Talladega. Si utilizamos estas líneas divisorias, más o menos aquí, tenemos esta de acá, listo, digamos que termina aquí, esta otra termina acá, acá la podemos trazar desde el inicio y la muevo un poquito para acá. Yo creo que ahí más o menos estaría. Pues vemos que Hill sí está adelante,
pero la diferencia es mínima, familia. Miren ustedes eso, para que ustedes vean que no hay trampa ni nada. Aquí las dejé en verde, estas líneas guía que usa Talladega, como pueden ver, ahí más o menos pues se alcanza a ver, de pronto la sombra tapa un poco, pero nos permite ver hasta dónde llega más o menos la línea, y lo mismo esta de acá. Yo creo que es lo suficientemente claro, al menos en esta toma con las líneas que tracé. Hill es el ganador. Y efectivamente NASCAR le dio la victoria a Hill. Afortunadamente se la dio a Austin Hill, se demoraron un montón en revisar y demás. Pero aquí lo que yo me pregunto es, bueno, nos muestras esas tomas y demás así en bruto como estaban, como las viste tú, sin trazar nada de esto, sin este tipo de ejercicio, ¿no? Que yo te estoy haciendo aquí desde mi casa, desde un computador modesto, podríamos decir, a comparación de los equipos que debería de tener NASCAR. Y NASCAR no es ni capaz de trazarte unas líneas así para que más o menos saques una conclusión de quién es el ganador. NASCAR no es capaz de hacer esto. Ahí es donde va mi queja nuevamente. Sigue pasando esto, siguen generándose polémicas. El propio Burton estaba muy disgustado en una entrevista post carrera que le hicieron. Él dijo que iba a protestarle a NASCAR porque sentía que le estaban robando y que para él estaba adelante. En la entrevista, de hecho, él dice, ahí mismo puedes ver que mi nariz está frente al 21, refiriéndose a Austin Hill. No sé qué estamos viendo. Además, Kim Kum, la periodista de CW, le pregunta si está esperando que NASCAR muestre un ángulo diferente, porque a Burton solamente en la entrevista, mientras estaban entrevistando en las repeticiones, no le habían mostrado este ángulo, no le mostraron este, le mostraron este de aquí. Y en este, claro, al verlo en la entrevista a la distancia, no es tan claro. Entonces yo dentro de todo entiendo a Burton, entiendo su frustración, porque si NASCAR, siendo que lo están entrevistando a él, no le muestran algo más contundente que esto, pues sí, puede ser frustrante y vas a sentir de que te están robando. Además de que no tiene muchas posibilidades de ganar. Talladega es un sitio en donde pueden ganar los underdogs, los equipos que no tienen tanto presupuesto, los equipos modestos, limitados, y en este caso pues el de Burton es uno de ellos. Entonces lo entiendo la frustración. Si se preguntan cómo sacaron las demás posiciones, yo también me lo pregunto, y bueno, al final la justificación que nosotros más o menos hicimos es que la sacaron a ojo, las que podían sacar a ojo, por ejemplo Love tercero, cuarto Allgaier, que se ve aquí, luego acá, bueno, ya tenemos un lío. Entonces yo creo que lo que hizo NASCAR fue sacar las posiciones por medio de los scoring loops. Los scoring loops son puntos de control que se ubican a través de toda la pista, de toda Talladega. Todas las pistas lo tienen, y esos scoring loops se comunican con el transponder de cada auto para saber su posición. El transponder es un dispositivo que recibe, amplifica y retransmite una señal en una frecuencia específica. Este es muy usado en el contexto de la aviación, pero en este caso es implementado en el automovilismo. Y en la aviación permite determinar la posición de una aeronave, la altitud, en fin, las trayectorias posibles, etcétera. Hacen, pues, digamos, mucho trabajo, afortunadamente, para las torres de control, y para esto, pues, NASCAR lo utiliza y las categorías lo utilizan para saber la posición exacta con respecto a los scoring loops. Entonces, bueno, ya ahí con eso sacaron las posiciones. El transponder, yo te mostré seguramente imágenes, se ubica justo detrás, en la parte posterior del auto. Ahora, mis recomendaciones a NASCAR para que te evites esas polémicas innecesarias completamente, porque en redes sociales ya había gente trazando lineecitas también. ¿Por qué NASCAR no las trazas tú? Dile a un empleado, oye, sácame esto en un momentito, ahí en un programa, trázame las líneas aproximadas, haz algo así. Yo creo que se puede hacer, yo creo que algo así se puede hacer, y en la toma que sea más determinante, muéstralo a la televisión, y ahí sacas de duda mucho a lo que podría estar pasando. ¿Por qué tengo que venir yo? ¿Por qué tiene que venir un tercero en redes sociales a trazar lineecitas y a demostrar a la gente, bueno, que este posiblemente sea un resultado correcto, o que quizá aquí pues haya más dudas porque no se ve tan determinante en esta toma o en X o Y toma? Ahora, ¿se imaginan donde esto hubiese sido más cerrado? Porque para mí, como te digo nuevamente, la amarilla fue bien sacada, pero donde esto sea más cerrado y las tomas no sean determinantes y la veamos una y otra vez y no sepamos quién ganó, como pasó en los duelos, que todavía yo sigo teniendo dudas de ese resultado, y para mí todavía me parece que le robaron a Jones. Pues si hubiese pasado algo así aquí, ahí ¿qué hacíamos? Ahí tocaba darle la razón a Burton, porque posiblemente lo habían robado. Entonces a eso yo me refiero. Para ese tipo de finales en donde ni siquiera las líneas nos pueden determinar un ganador, ¿por qué no buscas otro sistema? Un ojo de halcón parecido al que usan en el tenis podría ser una opción, o el offside semiautomático que utilizan ya en las ligas de fútbol. Sí, yo lo entiendo. Un campo de fútbol es mucho más pequeño de monitorear que una superpista como Talladega o Daytona o cualquier otra pista que haya en el calendario, pero algo así podría llegar NASCAR a implementar, no sé, algo se podría tratar de hacer, ¿no? Ser proactivos en ese aspecto y tratar de evitar las polémicas con algo así sería muy útil. También, otra cosa, si es que no puedes implementar esas tecnologías, al menos en el corto plazo,
paso, mejores ángulos. Si ya sabes el agua que te moja, si ya sabes todas las polémicas que se han generado, ¿por qué no tienes una toma aérea? Para la Daytona 500, que hubo ese duelo entre Bowman y Byron, aquel final también cuestionado, había una toma aérea que nos sacó mucho de dudas porque ahí se veía claro. Pero aquí en esas categorías no hay un helicóptero, no puedes tener un dron, algo, o varios, un dron y de encima un helicóptero que estén ahí monitoreando la acción, porque es que ya sabes que puede llegar a pasar. Ha pasado anteriormente. Entonces, ¿por qué no te salvas en salud y usas más tomas? Yo creo que eso podría ser también otra solución. Ojalá que el dron o el helicóptero estén casi a línea de los líderes para poder tener un ángulo más en paralelo y ahí poder determinar más fácilmente el ganador. Esa podría ser otra solución. Y me dirás, bueno, ¿y por qué no usan también los scoring loops para determinar el ganador? Porque algunos scoring loops están un poco más atrasados de cuando sale el momento exacto la amarilla. Por lo tanto, no muestrean la posición, el posicionamiento del auto de forma tan exacta. Entonces, eso puede llegar a ser un problema para determinar un ganador. Por eso se trata de hacer a ojo. Ahora, yo quiero que NASCAR siga con este criterio. Porque, ojo, en la Daytona 500 versus las Trucks, por ejemplo, te recordarás en esa primera fecha en Daytona, cuando pasaron los dos Big One en Trucks, sacaron la amarilla en esa recta posterior. Pero cuando pasó en Cup un accidente que fue muy similar al de Trucks, no sacaron la amarilla, dejaron seguir, porque hubo cierta polémica en Trucks. Entonces para el domingo quisieron cambiar eso, y NASCAR cuando hace este tipo de variaciones a mí me deja confuso, porque listo, aquí aplicó en un impacto de Silage, pero ¿quién te dice que en la próxima visita a Daytona o en la visita a Atlanta o en la próxima visita a Talladega no vaya a cambiar la cosa y ya en impacto en la recta posterior no saque amarilla? Eso es lo que yo quiero, que NASCAR sea consistente en el criterio. Si hay un accidente así parecido, saca la amarilla en esa posición de la pista, si ocurre más o menos antes de llegar a la 3. Yo creo que ese me parece un criterio justo, correcto. Vamos a ver si NASCAR es consistente, vamos a verlo. Ahora, afortunadamente no tuvimos polémicas en la carrera de Cup. Sí tuvimos otros temas relacionados a otras cosas. Poco aburrida la carrera de Cup. Eso lo tocaremos en otro video. Si está ese video disponible, te lo dejo a este lado de la pantalla. Ve y dale click porque estoy seguro que si ese te gustó, ese te va a gustar también muchísimo, también relacionado a NASCAR. Además, cuéntame en los comentarios qué opinas de toda esta situación, y si quieres ver otro video diferente, pues aquí abajo te lo dejo también. Muy recomendado, así que ya lo sabes. Nos vemos aquí o aquí, donde quieras, en cualquiera de los dos, calidad garantizada, y dale click.